amigos de la trinchera política, los antecedentes del narcoestado mexicano son muy amplios. No nada más es en el caso de la relación entre Felipe Calderón y Genaro García Luna, sino que nos podemos remontar desde la misma creación del Partido Revolucionario Institucional. ¿A qué nos referimos con esto? Que desde el primer sexenio del Partido Revolucionario Institucional, que el PRI, con Miguel Alemán Valdés, en 1946 a 1952, tuvo la característica precisamente de un gobierno de corrupción, un gobierno perseguidor de oponentes, un gobierno opresor, un gobierno donde gracias a varias personalidades del ámbito de la mafia italiana y de los grandes magnates norteamericanos que se introdujeron precisamente en nuestro país para llevar a cabo actividades de carácter ilícito y promocionar y convencer precisamente a los altos funcionarios de Miguel Alemán Valdés y al mismo Miguel Alemán Valdés para llevar a cabo lo que es actividades de narcotráfico, tráfico de armas y de delitos, en este caso de diferentes ámbitos de la delincuencia organizada. Y para nombres, en este caso tenemos a Virginia Hill, tenemos a Bugsy y tenemos a Meyer Lansky, que son de los pioneros precisamente en el ámbito de lo que es la introducción en nuestro país de la Cosa Nostra en México, la mafia italiana, precisamente con esas características ya mencionadas y donde Miguel Alemán Valdés les dio grandes concesiones junto con varios personajes, en este caso de los funcionarios de alto nivel. De Miguel Alemán Valdés podemos comentar, como de todos los presidentes, muchísimas cosas. El narcoestado, ya con sus características institucionales, comienza con el PRI. Después, ya cuando vino el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, del 52 al 58, que prácticamente sirvió a los intereses de Miguel Alemán Valdés, junto con lo que es la creación, en este caso desde el gobierno de Alemán Valdés, de la Dirección Federal de Seguridad, que es toda una situación, una corporación de persecución, una corporación que servía a la CIA y que servía a los intereses norteamericanos para perseguir enemigos políticos, opositores, intelectuales, estudiantes, maestros y enemigos del régimen. En este caso la CIA era los que preparaban y capacitaban a todos lo que eran los que estaban dentro de lo que es la Dirección Federal de Seguridad. Después, cuando vino el sexenio de López Mateos y Díaz Ordaz y Luis Echeverría, que según los datos que el mismo Donald Trump acaba de dar hace poco menos de un año, pero que sabíamos nosotros desde el ámbito revisionista, que estos tres presidentes eran prácticamente reclutados por la misma CIA para informar y para llevar actividades que sirvieran a los intereses norteamericanos y asimismo promocionar y llevar a cabo actividades de narcotráfico, en este caso por debajo de la mesa. Ya no digamos del gobierno de Ordaz, es todo lo que conocemos del 68, su gobierno genocida, perseguidor, corrupción y de diferentes ámbitos, en este caso negativos, junto con Luis Echeverría del 70 al 76, que también siguió los pasos de su antecesor con matanza de estudiantes y de académicos y de opositores al régimen priista y al régimen capitalista. Y su gran amigo López Portillo, que prácticamente Echeverría y López Portillo desde la misma adolescencia se conocen en la Colonia del Valle, que eran los miembros de una pandilla de esas épocas de los 40 en la Colonia Roma y en la Colonia del Valle, llamada Los Halcones, que después le pusieron esos nombres posteriores a varias de sus organizaciones de persecución, en este caso política. Los halconazos de Echeverría son muy famosos. Durante estos gobiernos, pues obviamente se empezó a institucionalizar lo que es el narcotráfico mexicano,
para cuando llegaba el gobierno de la Madrid del 82 al 88, pues se estructuró en el denominado primer cártel llamado Cártel de Guadalajara, donde Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Salazar, en este caso Don Neto, pues prácticamente eran la fachada política, la fachada pública, perdón, de lo que es el narcotráfico mexicano, pero detrás de ellos toda una gama estratégica precisamente de funcionarios políticos mexicanos y de funcionarios norteamericanos y la misma Dirección Federal de Seguridad y la misma CIA, precisamente preparándoles y facilitándoles el camino del narcotráfico y del trasiego de la droga desde Colombia, Venezuela, Ecuador, México y hacia Estados Unidos. Es por eso que los escándalos del gobierno de la Madrid, en el caso del asesinato de Manuel Buendía, aquel periodista que llevó a cabo su obra por la cual lo asesinaron, La CIA en México, en el cual ya ponía de manifiesto esas relaciones, en este caso de los funcionarios públicos, políticos mexicanos, políticos gringos, la CIA, la DFS y el narcotráfico como un negocio redondo que hacían la fachada pública de disimular ante los medios de comunicación y ante la opinión pública en general. Después viene el gobierno salinista, que todos conocemos, que su hermano Raúl Salinas fue el que controlaba el narcotráfico y controlaba prácticamente a Miguel Ángel Félix Gallardo y al Señor de los Cielos para llevar a cabo actividades, en este caso, de esta índole. Y ya, ¿qué decimos de los magnicidios de Posadas Ocampo y de Colosio, que tienen mucho que ver precisamente con todo este tipo de situaciones del narcotráfico mexicano? Y luego viene el gobierno de Zedillo, que también su hermano Rodolfo tuvo nexos muy estrechos con los Arellano Félix, y el denominado Fobaproa y demás situaciones que podemos comentar y que nos alargaríamos mucho. El narcoestado de México o el narcoestado mexicano se estuvo fundamentando precisamente durante el gobierno priista, pero llega el gobierno panista de Fox y de Calderón y de igual forma se intensificó debido a que las negociaciones con el Chapo Guzmán y con el cártel de Sinaloa fueron más obvias y de forma más cínica que antes. Por lo menos los periodistas lo disimulaban un poco, pero las cuestiones ya foxistas y calderonistas, ya sus relaciones con los gringos de una manera más abierta para llevar a cabo el narcotráfico mexicano e implementar una ola de terror, una ola de genocidios, una ola de desapariciones a gran escala, pues obviamente las podemos ver en Rápido y Furioso, en el proyecto Mérida o Plan Mérida 2030 y en la guerra contra el narco de Calderón. Y es ahí donde crece y se fundamenta la figura de Genaro García Luna, tan polémico hoy en día su juicio en Estados Unidos, que más que polémico es una situación de justicia, pero detrás de esto existe, como estamos ahorita comentando, muchos antecedentes y muchos personajes. El mismo Manuel Bartlett, que ahorita es funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, estuvo ligado precisamente en el gobierno de tanto de la Madrid como de Salinas en muchos ámbitos precisamente del narcotráfico mexicano. Es decir, siempre ha existido esta relación funcionarios mexicanos, funcionarios norteamericanos, la CIA y corporaciones de inteligencia mexicanas y el narcotráfico para precisamente llevar a cabo este supernegocio a esferas realmente internacionales. Y es por eso que después de lo que nos encontramos ahorita en estos tiempos actuales, pues el hecho de que Genaro García Luna, Emilio Lozoya, Juan Collado y demás personajes y la posible encarcelación próxima de Felipe Calderón, pues es realmente de los antecedentes históricos que tenemos, que son bastantes y que la misma Anabel Hernández ha hecho en referencia en varias de sus obras. Los Señores del Narco, que es uno de ellos, Los Cómplices del Presidente, El Traidor más recientemente, que es un excelente libro de investigación de Anabel Hernández, donde pone de manifiesto precisamente todas estas relaciones de el narcoestado mexicano. Es decir, todo esto lo comentamos porque nos encontramos en esa situación,
No hay que olvidar nuestro pasado, hay que analizarlo, hay que estudiarlo a conciencia para darnos cuenta de que los narcotraficantes no son personajes que actúan o surgen de forma aislada, sino que surgen gracias precisamente a la ola de corrupción, sobre todo en el tiempo de los gobiernos neoliberales, desde de la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña, que es donde se intensificó de manera más estructurada en una empresa internacional el narcotráfico mexicano. Desde ahí partiendo, entonces, parece que no tenemos memoria histórica. México, como bien nos conocen en muchos sectores del ámbito internacional, no deja de ser un narcoestado, y también en estos tiempos de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay mucho por hacer, hay mucho por escudriñar, hay mucho por tener en cuenta. Manuel Bartlett es funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, junto con Durazo y otros personajes más que tienen un pasado realmente negro. Por lo tanto, hay que ser objetivos y hay que hacer un análisis a conciencia de que este juicio contra Genaro García Luna, pues prácticamente va a abrir las puertas, junto con el juicio del Chapo, hacia la persecución y captura de muchos mandatarios políticos y corruptos mexicanos, pero también asimismo deben de caer muchos políticos y funcionarios gringos y muchos personajes, en este caso de las grandes corporaciones de seguridad y de inteligencia, tanto en México como en Estados Unidos.